Hay lugares en el mundo donde el silencio no es una ausencia, sino una presencia. No es la calma que precede a la tormenta, ni la quietud de una noche estrellada. Es algo más profundo, algo que se adhiere a la piel, que se filtra en los huesos y se anida en el alma. Un silencio que tiene peso, forma, incluso un aliento gélido. Un silencio que te mira. Déjenme contarles de uno de esos lugares y de la experiencia que, para bien o para mal, me transformó para siempre. No es una historia para los débiles de corazón, ni para aquellos que creen que los miedos más grandes se esconden solo en las sombras. A veces, la oscuridad más profunda se encuentra donde no hay sonido. Todo comenzó, como suelen empezar estas cosas, con una búsqueda de paz. Yo era un escritor, o al menos lo intentaba, batallando con un bloqueo creativo tan denso como la niebla en un páramo desolado. La ciudad, con su incesante murmullo de vidas ajenas, sus bocinas, sus sirenas y el constante zumbido eléctrico, se había vuelto una prisión para mis pensamientos. Necesitaba escapar, encontrar un rincón del mundo donde el único sonido fuera el de mi propia respiración, y quizás el suave rasgar de la pluma sobre el... Fue así como di con el anuncio, casi oculto, en la sección de propiedades remotas de un periódico local de provincia. Antigua propiedad en alquiler, aislada, perfecta para la meditación o el retiro creativo. El precio era irrisorio, lo cual, en retrospectiva, debería haber sido la primera señal de advertencia. La ubicación. Un punto apenas visible en el mapa, en lo más profundo de una región boscosa, conocida por sus inviernos crudos y sus leyendas olvidadas. La dirección indicaba solo la casa del eco ausente, un nombre que, incluso antes de pisar su umbral, me infundió una extraña mezcla de curiosidad y un leve escalofrío. El viaje hasta allí fue un preludio. La carretera pavimentada dio paso a un camino de grava, luego a uno de tierra irregular, flanqueado por árboles que parecían estirarse para tocar el cielo, sus ramas desnudas como dedos esqueléticos. El aire se volvió más frío, más denso. El sonido de los neumáticos sobre la grava era la única intrusión en la creciente quietud que se cernía sobre el paisaje. Poco a poco, el motor de mi viejo coche pareció el único pulso en un mundo. Los pocos caseríos que encontré en el camino parecían desiertos, con ventanas ciegas que me devolvían un reflejo fantasmagórico de mi propio vehículo. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, la línea de árboles se abrió para revelar la casa. Y ahí estaba, la casa del eco ausente. Era una edificación antigua, de 2 plantas, construida en piedra oscura y madera, ya curtida por el tiempo y las inclemencias. Un tejado a 2 aguas, cubierto de musgo y líquenes, le daba un aire de melancolía. Las ventanas, todas ellas, estaban cubiertas con postigos de madera que, a pesar de estar cerrados, dejaban entrever una oscuridad insondable en su interior. Un viejo porche, con tablas astilladas, rodeaba la entrada principal, y un par de columnas decrépitas se alzaban como guardianes silenciosos. No había jardín, solo maleza y hierba alta que se extendían hasta fundirse con la masa impenetrable. El coche se detuvo. El silencio que siguió fue abrumador. No era el silencio que se escucha en la cima de una montaña, lleno de la resonancia de la naturaleza. Era un silencio que lo absorbía todo, que succionaba el sonido residual del motor al apagarse, el crujido de la chapa al enfriarse. Un silencio que era como un vacío, una membrana tensa, que esperaba romperse, pero que a la vez se sentía inquebrantable. Era el silencio opresivo que le daba nombre a mi... Bajé del coche, y el simple acto de cerrar la puerta sonó como una explosión en ese vacío. Un sonido que se extinguió casi de inmediato, sin el eco que uno esperaría. Una bocanada de aire frío me golpeó el rostro, con un aroma a tierra húmeda, a madera vieja y a algo más indefinible, algo rancio y polvoriento que parecía emanar de la casa misma. Mis propios pasos sobre la grava, amortiguados, parecían absurdamente... La llave, una pieza de hierro forjado pesada y oxidada, se giró en la cerradura con un chirrido prolongado que me hizo encogerme. La puerta, de madera maciza, se abrió con un gemido que resonó de forma extraña, no dispersándose, sino cayendo pesadamente, como una cortina de terciopelo.
El interior era aún más oscuro de lo que había imaginado. El aire era denso, pesado, cargado de ese mismo olor a olvido y humedad. Las persianas cerradas sumían el vestíbulo en una penumbra casi total, solo rota por algunos finos hilos de luz que se filtraban por las... En el momento en que crucé el umbral, sentí que la temperatura descendía bruscamente, como si una mano invisible hubiera abierto una nevera gigante, y el silencio. El silencio. Aquí dentro era aún más absoluto, más palpable. Era como una manta pesada que me envolvía, que me aplastaba el tímpano, que me hacía consciente de cada latido de mi corazón, cada susurro de mi propia respiración. Intenté hablar, decir algo para romperlo, pero mi voz pareció quedarse atrapada en mí. Era como si el aire mismo se negara. Me tomó varios minutos acostumbrarme a la oscuridad y al peso de la atmósfera. Encendí la linterna de mi móvil, y su haz de luz danzó sobre paredes empapeladas con motivos antiguos y descoloridos, muebles cubiertos con sábanas blancas que parecían fantasmas petrificados, y un suelo de madera que crujía bajo mis pies con cada movimiento, cada sonido amplificado hasta lo... El polvo era omnipresente, una fina capa que cubría cada superficie, testimonio del largo tiempo que la casa había permanecido deshabitada. Mi plan era simple: desembalar lo esencial, encender la chimenea para combatir el frío que se me había metido hasta los huesos y empezar a escribir. Necesitaba la disciplina, la rutina. Necesitaba llenar el vacío de mi mente con palabras, antes de que el vacío a mi alrededor lo llenara con algo. Los primeros días fueron, extrañamente, casi idílicos, si uno puede llamar idílico a la soledad en una casa que parece un mausoleo. La rutina se estableció rápidamente. Me levantaba con el primer destello gris del amanecer, preparaba café y me sentaba a escribir en una mesa de madera maciza que había encontrado en el salón, junto a una ventana que daba al bosque. Durante el día, la casa no parecía tan amenazante. La luz del sol, débil y pálida, lograba colarse por las rendijas de los postigos, dibujando largas franjas de luminosidad y sombra en el suelo. El silencio era mi compañero, un lienzo en blanco para mis pensamientos, un bálsamo para mi mente. Pero a medida que el sol comenzaba a declinar y las sombras se alargaban, algo cambiaba. El silencio diurno, que había sido acogedor, mutaba en algo diferente. Se volvía más denso, más vigilante. Era como si la oscuridad no solo trajera la ausencia de luz, sino también la intensificación de esa presencia muda. Los crujidos de la casa, que durante el día podía atribuir al asentamiento de la madera, se volvían más resonantes, más deliberados en la quietud. Un escalofrío me recorría la espalda cada vez que escuchaba el leve gemido del viento colándose por alguna grieta de la pared. Un sonido que aquí, en la casa del eco ausente, no se dispersaba en el aire, sino que parecía quedarse atrapado, reverberando en las paredes de mi propia conciencia. Una noche, mientras leía junto a la chimenea crepitante, creí escuchar algo, un susurro, apenas un roce, como el roce de seda contra madera, o quizás el de una voz silente que intentaba formarse en el aire denso. Levanté la cabeza de mi libro, aguzando el oído, pero no había nada, solo el inquebrantable silencio opresivo. Me dije a mí mismo que era el viento, o mi imaginación, fatigada por la jornada de escritura y el aislamiento. Pero la sensación de ser observado, de no estar realmente solo en la casa, comenzó a afianzar. Los días se transformaron en semanas. El bloqueo creativo, si bien no se había disuelto por completo, al menos había aflojado su agarre. Las palabras fluían, aunque teñidas de una melancolía y una oscuridad que no eran enteramente mías. Era como si la casa, o su silencio, me estuviera imprimiendo su propia esencia. Mis sueños comenzaron a ser extraños, fragmentos de imágenes borrosas, rostros velados por el miedo, manos esqueléticas que intentaban alcanzarme desde la oscuridad, el sonido de un grito mudo que resonaba en un abismo silencioso. Me despertaba bañado en sudor, con el corazón martillando, y la opresiva quietud de la casa me recibía, envolviéndome como un sudor. Una tarde, mientras exploraba las habitaciones del piso superior que aún no había tocado, encontré una pequeña puerta oculta detrás de una estantería empotrada. No tenía pomo, solo un pestillo oxidado. Con un esfuerzo, logré abrirla. Detrás había un pasillo estrecho y oscuro, más frío que el resto de la casa, que conducía a una pequeña habitación. Era la habitación más pequeña de la casa,
con una única ventana tapiada y un aire sofocante que me hizo retroceder instintivamente. En el centro había una silla de madera y sobre ella un viejo. El diario, de tapas de cuero gastado y páginas amarillentas, pertenecía a una mujer llamada Elara, la última habitante conocida de la casa, según los rumores que había logrado sonsacar a un par de lugareños reticentes en la única visita que hice al pueblo más cercano. Había vivido allí sola, décadas atrás. Sus primeras entradas eran mundanas, el relato de una vida sencilla en el campo, pero a medida que avanzaban las páginas, el tono cambió. La escritura se volvía más errática, las frases se fragmentaban, y la oscuridad se apoderaba de cada línea. Elara también había sido una persona de sensibilidad, como se describía a sí misma. Buscaba la soledad, la quietud, pero su quietud se había transformado, al igual que la mía. Describía el silencio de la casa, no como una ausencia, sino como una respiración, una presencia que me envuelve, que me susurra sin voz. Hablaba de sombras que se movían en la periferia de su visión, de pasos que resonaban en los pasillos vacíos, de una sensación constante de ser juzgada, observada. El silencio me llama, escribió en una ocasión, me llama a su abismo, donde no hay luz ni sonido, solo la verdad de la nada. Sus últimas entradas eran de una desesperación escalofriante. Hablaba de cómo el silencio se había vuelto tangible, un peso que le aplastaba el pecho, que le robaba el aliento. Describía cómo intentaba gritar, pero su voz se ahogaba, tragada antes de que pudiera producir sonido alguno. Hablaba de los ojos del silencio, de una entidad amorfa que habitaba en el corazón de la casa, alimentándose de la soledad. La última página era apenas legible, garabateada con una mano temblorosa. No puedo escapar. Me ha encontrado, me ha absorbido. Soy parte del silencio ahora. Escuchen, escuchen. El diario cayó de mis manos. Un escalofrío helado, más intenso que cualquier frío ambiental, me recorrió de pies a cabeza. Elara no había desaparecido, como decían los rumores. Había sido consumida. Y yo, ingenuo, había venido a este lugar buscando paz, solo para convertirme en el siguiente huésped, en la mesa de esta entidad. Esa noche, el silencio ya no fue mi compañero, fue mi carcelero. Me senté en el salón, junto a la chimenea que ahora se sentía como una burla de calidez. El fuego, que solía ser un consuelo, proyectaba sombras danzantes en las paredes que parecían moverse con intencionalidad propia. Cada crujido de la madera, cada susurro del viento exterior, ya no eran sonidos aislados, sino parte de una sinfonía macabra dirigida por la entidad silenciosa. Escuché los pasos. Esta vez, no eran leves o inciertos, eran firmes, deliberados, viniendo del piso de arriba. 3 pasos. Pausa. Otros 3 pasos. Lentamente, metódicamente, moviéndose por el pasillo que llevaba a la habitación donde había encontrado el diario. Mi corazón martilleaba tan fuerte que creí que perforaría mi caja torácica. Agudicé el oído, intentando encontrar un patrón, una explicación racional, pero no había ningún. Era el sonido de alguien, o algo, caminando en un lugar donde no había nadie más. Entonces, el sonido cambió. Los pasos se detuvieron justo encima de mí, y escuché, no con los oídos, sino con todo mi ser, una respiración, lenta, pesada, como el suspiro de una criatura inmensa y antigua. Podía sentir el aire moviéndose, helado, rozando mi nuca. No me atrevía a moverme, no me atrevía a respirar. Quería gritar, pero las palabras de Elara resonaron en mi mente. Mi voz se ahoga, tragada antes de que pudiera producir sonido. Una tabla del suelo de arriba crujió ruidosamente, justo encima de donde estaba sentado, y luego una fina lluvia de polvo y astillas cayó desde el techo, como si algo pesado se hubiera asentado allí. Levanté la mirada, y aunque la oscuridad era casi absoluta, juraría que vi un tenue cambio en la penumbra del techo, como una sombra más densa, una concentración de negrura que me observó. El miedo, puro y visceral, me inundó. Era el miedo a lo desconocido, a lo incomprensible, a la pérdida de la razón. Me puse de pie de un salto, tropezando con una silla. El estrépito de la silla al caer fue ensordecedor en el silencio, pero se extinguió de inmediato, devorado por la vorágine de...
Tenía que salir de allí. La casa, el silencio, me estaban ahogando. Corrí hacia la puerta principal intentando abrir la cerradura con manos temblorosas. La llave se atascó, el metal frío contra mis dedos sudorosos. Sentía una presión física en mi pecho, como si una mano invisible me estuviera apretando. El aire se volvió más pesado, más difícil de respirar. Cada segundo parecía una eternidad. Logré abrir la puerta. Empujé, y la madera gimió en protesta. Corrí hacia el exterior, hacia la noche cerrada, hacia el bosque que antes me había parecido tan amenazante, pero que ahora representaba la única esperanza de escape. Pero el bosque no me ofreció refugio. Las sombras de los árboles, antes meras formas, se retorcían y alargaban. Sus ramas, como brazos que querían el viento, que silbaba entre las copas, no era un simple sonido natural. Era un coro de lamentos, de susurros sin palabras, el llamado del silencio que el ara había corrí sin dirección, tropezando con raíces y rocas ocultas en la oscuridad. El aire era gélido, pero mi cuerpo ardía en un pánico febril. Intentaba respirar hondo, pero mis pulmones se sentían encogidos, incapaces de expandirse por completo. Sentía la presencia detrás de mí, no como algo que me perseguía, sino como algo que me envolvía, que se expandía, el silencio mismo extendiéndose para de repente, una figura. Una sombra alta y delgada se materializó entre los árboles a poca distancia. No tenía rasgos definidos, solo una silueta oscura, más profunda que la noche misma. No se movía, simplemente estaba allí, observándome con una quietud aterradora. Y de esa silueta, de esa concentración de oscuridad, emanaba el silencio más absoluto, más opresivo, que jamás había experimentado. Era como un agujero negro para el sonido, una aspiradora que succionaba toda vibración, toda espera. Caí al suelo, mis piernas cediendo bajo el peso de un terror insoportable. Intenté gritar de nuevo, pero mi garganta estaba sellada. Podía sentir las palabras formándose en mi mente, pero no lograban pasar el umbral de mis labios. Estaba mudo. El silencio me había alcanzado. No sé cuánto tiempo estuve allí, postrado en el suelo frío y húmedo del bosque, con la figura observándome. El tiempo se disolvió. Mi mente se fragmentó. Los sonidos del mundo exterior se desvanecieron, reemplazados por un zumbido sordo que vibraba dentro de mi cráneo. El eco, cuando la policía me encontró, varios días después, yo estaba a unos kilómetros de la casa, desorientado, deshidratado y al borde de la hipotermia. No llevaba mi coche ni mis pertenencias, solo mi ropa, desgarrada y sucia, y no podía hablar. Los médicos dijeron que era shock postraumático, una afasia temporal. Intentaron hacerme hablar. Me preguntaron qué había pasado, pero cada vez que intentaba formar una palabra, cada vez que abría la boca para emitir un sonido, era como si una mano helada me apretara la garganta, y el silencio, ese silencio opresivo, llenara mi mente, ahogando cualquier intento de expresión. Mis ojos veían, mis oídos oían, pero el mundo se sentía distante, amortiguado, como si yo estuviera encerrado en una burbuja de cristal, incapaz de romper. Me recuperé físicamente, pero la voz nunca volvió. El silencio opresivo se había instalado dentro de mí, un parásito invisible que se alimentaba de mi capacidad de comunicarme, de mi conexión con el mundo. Ya no era un silencio externo, era interno, y lo sentía todo el tiempo. Incluso en las ciudades más ruidosas, en medio de una multitud, yo escuchaba el silencio. Percibía su peso, su presencia. Sabía que me seguía, que se había adherido a mi esencia. Intenté escribir de nuevo, pero las palabras, que antes fluían, ahora eran arenas movedizas. Cada vez que intentaba plasmar en el papel lo que había vivido, el silencio me invadía, borrando las frases, distorsionando los recuerdos, hasta que solo quedaba una página en blanco, una mente vacía. Pero el silencio no es total. Hay algo más. A veces, en los momentos de mayor quietud, cuando mi mente está agotada y mi guardia baja, escucho algo. No son voces, no son palabras. Es un murmullo distante, un coro tenue de suspiros y lamentos que apenas se perciben. Son ecos, ecos de aquellos que, como el ara, como yo, fueron devorados por el silencio. Ecos que no emiten sonido, sino una sensación de desesperación. A veces, siento una punzada de terror
al darme cuenta de que esos lamentos no son externos, son internos, son los míos propios, los que mi voz nunca pudo pronunciar, atrapados para siempre en ese vacío silente que ahora es mi existencia. Soy una habitación más en la casa del eco ausente. Mi mente un pasillo, donde el silencio reina. Cada noche, cuando la oscuridad se cierne y el mundo se acalla, yo también escucho el llamado. No es un llamado que se escuche con los oídos, es un llamado que se siente en el alma, un tirón hacia el abismo de la mudez. Un llamado que me invita a disolverme por completo en el silencio, a convertirme en una parte más de su infinita e inquebrantable quietud. Porque, al final, me doy cuenta de que no pude escapar. Fui elegido, fui reclamado. Y la casa del eco ausente, el llamado de su silencio opresivo, vive y respira, no en una edificación de piedra y madera, sino dentro de mí. Y ahora, ustedes, que han escuchado mi relato, quizás también comiencen a sentirlo. Escuchen, escuchen el silencio. ¿No lo sienten ya?